Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio de ocultismo práctico en la Logia Blavatsky. Vamos por insinuaciones prácticas para la vida, el capítulo 6. Bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Recordándoles lo que dice el señor Krishnamurti. Aquel que está dispuesto a escuchar se transforma. Bien. El capítulo 6 inicia de la siguiente manera. Es una ley eterna que el hombre no puede ser redimido por una potestad exterior a sí mismo. De ser esto posible, bastara con que hace muchísimo tiempo hubiera visitado la tierra un ángel que, declarando verdades celestes y manifestando las facultades de la naturaleza espiritual, descubriese a la conciencia humana los 1000 hechos que ignoraba. Recordemos lo que el filósofo francés Descartes dijo en su momento: el hombre es el arquitecto de su propio destino, es decir, no puede ser redimido por agentes externos, tiene que redimirse a sí mismo. Esta expresión que se atribuye a este filósofo hace alusión a la ley de karma, seguramente, la cual, según explica la señora Blavatsky, es una ley moral en función de que el hombre posee el poder de razonar y mediante su uso realiza acciones que producen sus efectos correspondientes de mérito y demérito, al ser el responsable directo del ejercicio de su libre albedrío. Aquellos que creen en karma tienen que creer en el destino, el cual, del nacimiento a la muerte, todo hombre está tejiendo hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña hace su telaraña. Y este destino está guiado ya sea por la voz celestial del prototipo invisible fuera de nosotros, es decir, del cuerpo físico, o por nuestro más íntimo hombre astral o interno, el cual es demasiado frecuentemente ingenuo, el genio, malvado de la entidad corpórea llamado hombre. Ambos conducen al hombre exterior, pero uno de ellos debe prevalecer, y desde el mismísimo comienzo de la refriega invisible, la severa e implacable ley de compensación interviene y toma su curso, siguiendo fielmente las fluctuaciones, es decir, de las acciones del hombre. Cuando ha tejido la última hebra y el hombre está aparentemente envuelto en la red de su propia hechura, entonces él mismo se encuentra completamente bajo el imperio de su autoforjado destino. Entonces lo fija como una concha en contra de una roca inamovible, o se lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones, y esto es karma. Eso dice la doctrina secreta. Y entonces, desde que iniciamos nuestra presencia como seres humanos pensantes, cuando ya tenemos el uso de la mente, cuando ya somos capaces de razonar, entonces nos hacemos responsables de nuestro destino, no antes, sino que, como dice que la señora Blavatsky, que es una ley moral, solamente aplica para aquellos seres que razonan, y en este caso el único ser que razona en este plano es el hombre. Y entonces nosotros nos hacemos responsables de nuestro propio destino. Nosotros lo vamos forjando paso a paso en cada pensamiento, en cada acción, en cada deseo, va implícita esta ley de karma.
no puede ser de otra manera, porque si pensáramos que, como se piensa o se dice en algunas religiones, que Dios siempre perdona, pues entonces, desde ese punto de vista, esta ley no tendría ningún fundamento, no tendría ningún valor que existiera esta ley de karma, ¿sí? No confundir la ley de karma con la ley de causa y efecto. La ley de karma, repito, solamente aplica para el hombre. La ley de causa y efecto aplica para todo, incluyendo también al hombre. Pero específicamente aquí creo que se está refiriendo a esta ley eterna que dice que el hombre no puede ser redimido por una potestad exterior a sí mismo. Es decir, que toda vez de que el hombre va construyendo, va moviendo las causas, es el propio hombre, el propio individuo, el que habrá de restablecer esa armonía que él rompió en algún momento. Entonces, de esa manera es de que no debemos estar pensando en que Dios nos va a salvar. Se dice en la doctrina secreta, solo hay esperanza para el hombre en el hombre mismo, no en otras entidades externas. Entonces, eso nos hace responsables de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Y en función de lo que hacemos, pues el resultado aquí lo tenemos. Lo que somos hoy en día es lo que sembramos, lo que realizamos en el pasado. Y estas son las consecuencias, es la cosecha que tenemos hoy a la mano. Entonces, de esta manera, poco a poco el hombre va despertando y va también poco a poco manifestando esas facultades de la naturaleza espiritual. Y esto se va logrando a través de otra ley importante que tiene que ver, que junto con la ley de karma, realizan su función para la evolución del ser espiritual que es el hombre, y es la ley de reencarnación. Entonces, paso a paso, se va forjando un hombre más libre, más bondadoso, más lleno de amor, porque va comprendiendo toda la trama que ha ido realizando y es menester que pase por experiencias dolorosas. El señor Buda dice, todo es sufrimiento. Entonces, nuestra vida está llena de sufrimiento, de dolor. Y a medida que vamos comprendiendo el sentido de la vida, tratamos de no volver a cometer los mismos errores, precisamente para continuar en ese desarrollo interno que el hombre tiene que realizar paso a paso. Y ese es el comentario que yo puedo hacer respecto de este, párrafo, esta parte del capítulo 6, que es la primera expresión. Y entonces me gustaría escuchar algún punto de vista que nos ayude a enriquecer esto que acabamos de leer y de comentar. Rosy tiene la mano levantada. Adelante, Rosy. Bueno, pues yo creo que esto que comentas es sumamente importante porque efectivamente todos nosotros somos los únicos responsables de nuestros actos y bueno, pues ahora sí que pues no podemos llevar a un niño de kinder a la prepa, ¿verdad? A golpes, ¿verdad? Todo desarrollo se va dando poco a poco a través de nuestra evolución y debemos darnos cuenta de que nadie, absolutamente nadie nos va a hacer la tarea. Ni Diosito, ni Santa Cachucha, ni San Pascual Bailón, ni el Papa, ni nadie. Nosotros somos los únicos responsables de nuestros actos. Y lamentablemente siempre pues, le echamos la culpa a todos, ¿verdad? De que, ay, pues yo soy santo, yo no hice nada y él es el malo. Y pues señalamos con el dedo y nunca señalamos a nosotros. Entonces,
Nosotros tenemos pues muchas cosas que tenemos que trabajar que están dentro de nuestro interior y bueno, pues a veces nos ayuda esa autoobservación para trabajar con ese defecto y tratar de ser mejores personas, ¿verdad? De trabajar con nuestra intolerancia, con nuestros egoísmos y todo eso, pero eso nadie lo va a hacer por nosotros. Ningún ser humano extra fuera de nosotros lo puede hacer. Es algo que lo único que nos libera a nosotros no somos nosotros mismos. Y efectivamente, pues una gran enseñanza de que pues no debemos depender de nadie para nuestro crecimiento. El señor Buda alcanzó la iluminación por su esfuerzo y todos algún día pues lo estaremos haciendo, pero con el único que estará a nuestro lado es nuestro ser interno, nuestro yo superior, nuestro Atma, y esa es la luz que siempre nos va a abrir camino, dependiendo de que nosotros abramos en nuestro corazón para que esa luz siga abriéndose hacia los demás. Muchas gracias, que era lo que quería yo compartir. Gracias, Rosy. María Concepción. Enrique, tengo una inquietud. Aquí estamos Sí. hablando de la responsabilidad que cada ser humano tiene en cuanto a sus propias acciones. ¿Desde cuándo se considera como responsable por conciencia? ¿A qué me refiero? Un niño de 3 años no es consciente de sus actos. Se supone que a la edad de 7 años es cuando un niño o niña ya ha madurado y empieza a tener una conciencia. No sé si me equivoco, o me podrías aclarar esta inquietud. ¿En qué edad humana, ya se le puede considerar responsable de sus actos? Porque pues incluso hay personas ya adultas que aún llegan a su madurez y no son conscientes porque no han tenido esa, pues no sé si oportunidad o esa forma de poder mejorar su conciencia. No sé si me puedas quitar esta duda, por favor. Sí, gracias, Concepción. Sí, aquí tenemos que atender a lo que dice la señora Blavatsky. Justamente dice lo que tú comentas, ¿no? Que hasta la edad de 7 años es cuando el yo superior ya toma, digamos, su lugar en el hombre, ¿no? En el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y todo esto, ¿no? Es decir, ya toma parte en la vida de ese ser humano. Es hasta los 7 años, dice la señora Blavatsky. Entonces, estás en lo correcto cuando mencionas eso, de acuerdo a lo que dice la señora Blavatsky. Antes no. Antes es digamos, un puñado de emociones, ¿no? Completamente está sujeto. Por eso vemos las actitudes casi siempre, porque hay niños que pareciera que funcionan mejor que cualquier adulto, ¿verdad? Pero en términos generales, eh, un niño de menor de 7 años o cuando tenga 2 o 3 o 4 años, todavía se rige más por las emociones, es más, trata de cumplir sus deseos a como dé lugar y utiliza el poder de la emoción, ¿verdad? El principio del deseo, es lo que hace, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, la señora Blavatsky dice que hasta los 7 años es cuando el yo superior ya se hace responsable y ya se puede considerar que genera karma ese nuevo ser. Muchas gracias, Enrique. A ti por preguntar. Pati, adelante. Hola, buenas noches a todos. Me surgió una pregunta, Enrique. Se Sí, supone que nosotros al momento de venir a una experiencia como espíritu, ya está trazado lo que sería un plan divino, ¿no? En donde se va a ir desarrollando cada paso a paso tu peregrinar por esta tierra. Y en eso incluye lo que sería la ley del karma, que es causa y efecto. Pero esta causa y efecto a veces la vemos como negativa cuando no es negativa, puede ser positiva o negativa. Al final de cuentas, nos va a dar una evolución como espíritu y un aprendizaje. Mi pregunta es la siguiente: ¿el destino
obviamente no existe el destino te lo forjas tú, ¿no? ¿O cómo es esa parte del destino que interfiere dentro de nuestras vidas? Bien, el destino como concepto, pues ahí está, ¿sí? Pero el destino individual de cada ser humano, pues evidentemente que lo va forjando el ser humano, el individuo, que eh, de manera inconsciente, bajo el aspecto de la ignorancia, pues comete errores. Eso cuando es un karma de mérito, vamos a decir. Pero no, el karma no es un ente eh, malo o bueno, es simplemente una ley eterna que es eh, em, que no cambia, que está ahí y que ni por súplicas, ni por ofrendas, ni por nada, no cambia. ¿Sí? Entonces, eh, el hombre es el que mueve las causas y es el que en compensación pues tiene efectos, ya sean negativos o positivos, que le ocasionen, es decir, cuando digo negativos es que los ve el hombre como negativos porque le causan dolor y aquellos que le causan placer, que le causan alegría, pues dice que son buenos. Pero en realidad, si lo vemos de una manera, digamos, pues objetiva, al final de cuentas, es como el mal, que finalmente sirve para el bien. Entonces, en este caso, el dolor que nos ocasionamos nosotros mismos, aplicados a través de la ley de karma, pues finalmente resulta benéfico, aunque tengamos que pasar por ese sufrimiento, porque es a lo que nos exponemos por inconsciencia o por imprudencia o por abuso, pero es de esa manera que funciona la ley. Entonces, la ley es la ley y no es buena ni es mala. Es buena si atiendes a sus designios. Es mala si realizas acciones que vayan en demérito de ti propiamente, ¿no? O del hombre propiamente en este caso. Ok, gracias. Y aquí el destino en qué jugaría dentro de nuestra vida. Es que el destino lo va uno forjando. Es decir, el destino es un concepto, es una forma de llegar hacia algo. Eso es lo que pienso. Entonces, si quieres, si tienes como destino, como meta, alcanzar tal o cual objetivo o objetivos, pues entonces vas a trabajar para poder realizarlo. ¿Sí? Entonces, eso del destino es pues propiamente la trama, la red que uno va forjando y queda uno atrapado en ese destino. Pero es eso, es decir, que uno va forjando ese destino, ese lugar, llamémosle así, a donde uno se ubica, o esa circunstancia en la que uno se ubica, es precisamente lo que viene a significar el destino que uno se está fabricando, lo que uno está haciendo, a eso se le llama el destino. Eso es lo que yo pienso. Ok, gracias. Sí, Pati. Irma y Rosy. Hola, soy Irma. Irma. Buenas noches. Buenas noches, Irma. Bueno, yo recuerdo bueno, de lo que Irma, acabamos de leer, de redimirse, que sí es cierto, está muy mala no hay tu quien señal. nos va a ayudar. Sí, Irma, si puedes ¿escucha escribir mejor? tu pregunta en el chat. Si puedes hacerlo a través del chat porque está muy deficiente. Sí, está bien, gracias. Ah, mira, pero ahorita se escuchó, ahorita que hablaste sí se Ahora sí se incluido. Sí, quité la imagen. Bueno, yo muy entiendo bien. ese fragmento de redimirse, Sí, sí es cierto, no,
no hay una entidad que nos pueda como ayudar y decir, ya se te borró esto, ya no lo debes. Como dicen, ya ni Dios Padre te lo quita. Hay una frase que se dice así. Pero cuando, por ejemplo, nos apoyamos en Buda, que hace mantras, meditación, pues es un apoyo de su energía que va a hacer que vibre en nuestro ser, nos ayude a comunicarnos también con nuestro ser superior, y eso va a hacer que también esas partes, esos errores que hemos cometido en la vida, podamos observarlos y darnos cuenta en qué nos hemos equivocado. Y entonces cuando alguien le dice a uno, pues arrepiéntete, no como en el sentido de los cristianos y de darse golpes en el pecho, sino de reconocer que realmente cometimos el error, eso nos va a ayudar con ese karma. Recuerdo que tú en una clase en Aura comentabas que había un karma que por más quisiéramos no se nos podía quitar, pero había algunas acciones que podíamos hacer para que pudiera disminuir y eso podría hacer cambiar el destino, ¿verdad? Entonces ya no sería tan fuerte ni tampoco decir, así vas a estar, así vas a sufrir y todo esto te va a tocar y ya nada va a cambiar. Sí está en nosotros en cambiarlo, con el libre albedrío que nos dan, con el discernimiento a través del conocimiento y de las experiencias, ya sean dolorosas, que hayamos tenido, pues nos ayudan a tener esa madurez para saber qué decisión tomar. Entonces yo pienso que sí podemos disminuir ese karma e ir construyendo paso a paso y cambiar nuestra vida. Es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Irma. Respecto al karma, de lo que mencionas, Irma, habrá que distinguir. La señora Blavatsky dice que hay 3 tipos de karma. El karma maduro, ese sí, hagas lo que hagas, no se va a eliminar. Y el otro karma es el karma que le llaman acumulado. Ese karma, ese sí se puede cambiar. Es decir, una persona que por karma nace en una condición social, digamos, tiene la oportunidad de cambiar su situación de alguna manera, o sea, trabajando, o haciendo trampas, lo que sea, pero puede cambiarlo. Pero si tengo una enfermedad con la que nací y es una enfermedad que debo padecer toda la vida, no habrá medicamento alguno que me lo quite. Ese es el karma maduro y ese se tiene que cumplir, no hay de otra, ¿sí? Y el otro es el que sí se puede cambiar. Y el otro tipo de karma es el que estamos generando en esta vida, en el presente, y que va a fructificar en el futuro, ya sea en esta misma vida o en las futuras vidas. Esa aclaración solamente creo que es pertinente, ¿sí? Bien. Adelante, Caro. Gracias. Yo quería también agregar que quizás por algo infantil queremos creer que alguien va a venir a salvarnos y no queremos ser moralmente responsables de todo lo que hacemos. Es quizás más cómodo y más fácil hacer desastres y de que después venga otro a limpiar el desastre que hicimos nosotros. Pero tenemos que asumir ese compromiso, que simplemente las acciones dañinas nos van a crear un mal ambiente en esta vida o en las próximas, y que depende de nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestros actos, pues vamos a influir en la próxima vida que tengamos. Y que las experiencias dolorosas nos van a ayudar a crear conciencia, a irla expandiendo. Y nos va a llevar también, a medida que expandamos la conciencia, vamos a tener mayor vocación o voluntad de servir, lo que nos va a acercar cada vez más a la espiritualidad. Así que simplemente tenemos que hacernos responsables de todo lo que hacemos. Gracias. Gracias, Caro. Así es. Bien explicado, bien comprendido, desde luego. Y entonces eso es lo que pasa. El hombre
debe hacerse responsable de manera consciente para que sepa por qué tiene la vida que tiene hoy en día. Eso es lo importante. Y que hay una ley que no se puede violar y que si se viola, es decir, que no se debe violar, pero si se viola, pues hay consecuencias. Eso no hay vuelta. Gracias, Caro. Norma, Buenas noches a todos. Yo tengo una duda sí. respecto al karma maduro. Eh, ¿Esto quiere decir que cuando hay un karma maduro, en que cada vez que encarnes, vas a tener, o sea, vas a tener ese karma maduro, o en una vida lo puedes, no sé, trascender, o cómo decirlo? O siempre ya, o sea, a partir de que ya tienes un karma maduro, todas las vidas subsecuentes, vamos a decirlo así de una forma muy burda, ¿vas a estar siempre con ese karma? No. Consideremos que la energía que movimos en un tiempo, de acuerdo a la cantidad o al grado de energía que movimos, pues representa una carga. Hay una cantidad de energía que con la que hay que trabajar. En este caso, si una vez que uno cumpla digamos, en esta vida, si por alguna mala acción o malas acciones en mis vidas anteriores ya tengo que pagar por ese karma, porque la evolución no espera. En algún momento se tiene que pagar. Vamos a decir que se tiene que pagar. Entonces, Ujú. esa deuda que se tiene que pagar eh, aparece en una vida determinada. Ujú. Una sola deuda, porque estamos llenos de deudas, ¿verdad? Sí. Entonces, no todo aparece en una sola encarnación. Aparece una parte de ese karma que llamamos maduro, solamente. Y una vez ya trascendido, una vez ya pagada esa deuda, pues Ah, entonces se puede decir que podemos trascender ahí, en ese problema solamente, ¿sí? ok. Aparecerán en otra vida, pues otros Otra problemas que hay deuda. que resolver, pero el que ya estaba maduro y si cumplimos, pues ahí se acabó. Y si no, si no quisimos hacerlo, porque también ahí entra el libre albedrío, Ujú. en algún caso, ¿sí? Es decir, si yo nací en una familia en la que yo soy el único virtuoso y todos los demás son un desastre, y entonces es mi karma que tengo que estar ahí para Ujú. apoyarlos, para ayudarlos, pero yo huyo de esa responsabilidad, Sí. entonces tendré que volver a caer con una familia parecida hasta que yo entienda que yo soy el responsable de todo eso que yo originé y que tengo que tolerar, soportar, guiar, ayudar, apoyar, etcétera, etcétera. ¿Sí? No solamente se trata de enfermedades, se trata también de enfrentar circunstancias que uno considera desfavorables. Pero recordemos que karma lo pone a uno en el lugar, Ujú. en el tiempo y en las circunstancias más favorables para que uno pueda desarrollarse, para que uno pueda pagar esas deudas y para que pueda uno disfrutar de aquello que merecemos disfrutar también. No solamente es lo malo, también lo bueno, porque en la vida hacemos cosas buenas y cosas que no son buenas. Entonces, sí funciona esta ley. Okey. Esa era mi duda. Le agradezco mucho que me haya orientado porque, bueno, a grandes rasgos comento rapidísimo. Yo tengo una enfermedad congénita, tengo esclerosis múltiple, me la diagnosticaron hace 16 años, pero a partir de ahí yo empecé a tener este aprendizaje y crecimiento espiritual. He estudiado varias cosas y la teosofía llegó a mí apenas hace algunos meses y para mí ha sido maravilloso porque me ha ampliado más el panorama. Alcanzo a entender que, bueno, cuando hay una enfermedad es porque hay culpa reprimida y, o sea, algo no he alcanzado a entender que lo he interpretado como una culpa. Esa culpa me ha generado de alguna manera la enfermedad, pero al Más final dolor, del día, ¿perdón? más dolor. Exactamente, pero al final del día no he alcanzado a asimilarla por completo y todos estos 16 años desde que me diagnosticaron
he tratado de encontrar esa parte que me sane, ajá, que me sane por completo. Sin embargo, este crecimiento espiritual que he tenido me ha dado la oportunidad de seguir estando estable. ¿A qué me refiero? Esta enfermedad tengo la más crítica, por decirlo de alguna manera, tengo la más grave. No me he discapacitado por completo, sigue siendo mi cuerpo funcional a lo mejor en un 70%, pero los doctores se sorprenden porque de repente estoy tan, pero tan mal que ya me siento en la silla de ruedas, que ya no me puedo mover, que ya no puedo hablar, que ya no escucho muchas cosas y me vuelvo a recuperar y los doctores me dicen, pues, ¿qué haces? Y una vez, les dije, soy bruja, es que ustedes no saben que soy bruja. Ellos se sorprenden mucho, pero vamos, el punto es que ellos se sorprenden mucho porque me dicen, es que no entendemos, o sea, no se recuperan, o sea, ya una vez que te estás discapacitando, es dificilísimo que se recuperen y tú te vuelves a levantar, vuelves a hacer, y yo digo, ok, voy por buen camino, pero ahorita con esto del karma alcanzo a entender muchas cosas más. Agradezco mucho la enseñanza, en verdad. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Norma. Pati, nuevamente. Adelante, Pati. Me surgió una pregunta, Enrique. Hay muchas personas que a veces son inconscientes y que el karma se le repite y se le repite y se le repite y obviamente no alcanzan a entender o comprender el por qué esas repeticiones. ¿Es hasta que alcancen la conciencia? ¿Podrán trascender ese karma? Pues llamémosle conciencia o llamémosle simplemente, digamos, la comprensión de que debe cambiar, de que descubra qué es lo que está haciendo mal y ya no repetirlo. Pero esa siembra tendrá una cosecha en el futuro. Puede ser en esta misma vida o puede ser en otras vidas. Eso funciona así. Entonces, pero se requiere de la comprensión y recordemos que si hay resistencia, hay dolor. Es decir, cuando uno acepta que está uno en problemas y sabe uno y busca uno, trata uno de encontrar la causa de donde se origina todo esto y entonces es la manera de ir resolviendo. Pero mientras es como el alcohólico, mientras no reconozca que tiene ese problema, pues es difícil que pueda avanzar. Entonces es necesario reconocer que somos deudores y que debemos colaborar no con la vida propiamente, sino con uno mismo. Uno mismo es su propio salvador. Entonces, en la medida que uno va comprendiendo todo eso a través del dolor, entonces se va uno dando cuenta de que es necesario seguir la corriente de la vida. Mejorar esa glucosa mejor. Sí, es necesario estar a tono con la vida, con la evolución, no resistirnos en ese caso a lo que ocurra. Yo conozco una persona que le dio depresión porque se resistió gravemente a, a cumplir con lo que le tenía como destino o como trabajo que realizar, ¿verdad? Pero esa depresión le sirvió para que le bajara el volumen, a la intensidad, a la soberbia, al orgullo, a la vanidad, ¿sí? Entonces, para eso sirve el dolor. A veces hay que pasar por pruebas durísimas para poder comprender. Eso hace que madure el hombre. A veces no funciona, digamos, inmediatamente. Con el paso del tiempo, es decir, en otra encarnación, después de tanto golpe, ya se pone a pensar, a reflexionar y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Y entonces es cuando llegamos a la sociedad teosófica o a otra corriente filosófica que nos señala que hay una ley que es la ley de karma y que entonces empieza uno a comprender qué es lo que debe uno entender para que la vida vaya mejor. Porque si resistimos, entonces hay dolor. En la medida que estemos dispuestos a colaborar con la naturaleza, que en este caso está representada por la ley de karma, pues entonces las cosas cambian y así funciona esto. Por eso yo flojita y cooperando.
Sí. Adelante, Elsa. Ahorita con lo que comentabas, me gustaría leerles una cita que para mí es muy importante de Carl Gustav Jung, que dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. El ser humano está impulsado a la acción por fuerzas internas y también por estímulos externos. Los motivos internos surgen de su origen más profundo. Y aquí es lo que tú mencionabas de la ley del karma, ¿no? Siento que cuando nosotros logramos ir accediendo a este subconsciente, es cuando realmente podemos ir haciéndonos conscientes de este karma y pues ya sea generar karma, un karma mejor o ir lavando parte de este karma que se generó ayer o en vidas pasadas. Gracias. Cierto. Gracias por tu aportación, Elsa. Muy importante. Bien. ¿Hay otra mano levantada por ahí? Nadie más, Enrique. Nadie. Entonces continuamos con el punto número 2. El crimen. Bueno, en el inciso A dice, el crimen lo mismo puede perpetrarse en pensamiento que en acción. Quien por cualquier causa odia a otro, que gusta vengarse y no perdona las injurias, está poseído del espíritu del homicidio, aunque no se dé cuenta de ello. Así es, la ley de karma funciona, ya sea que el hombre ignore su existencia o no. La ley en ese sentido es ciega, pero también es amorosa, porque a través de reacciones, digamos, que correspondan a las acciones del hombre, pues va a dar una lección finalmente, aunque generalmente pues duele. Bien, en el libro de A los pies del maestro, les voy a recordar lo que dice uno de los preceptos. Si piensas en el mal que hubiera en otros, estarás haciendo al mismo tiempo 3 cosas perniciosas. Estás llenando los confines de tu medio ambiente con malos pensamientos en vez de buenos y por tanto estás aumentando la pesadumbre del mundo. Vean qué importancia tiene esto, de que debemos cuidar nuestros pensamientos, sobre todo si no conocemos las circunstancias que rodean a quien nosotros estamos juzgando. Además, ¿quién somos nosotros o quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Bien. Lo siguiente que se acota aquí en este precepto es, si en aquella persona existiera el mal en que piensas, estarás fortaleciéndolo y alimentándolo, y por tanto estarás empeorando a tu hermano en vez de mejorarlo. Pero generalmente el mal no se encuentra allí y solamente lo has imaginado. Entonces tu mal pensamiento sirve a tu hermano de tentación para el mal obrar, porque si él aún no es perfecto, podrás inducirlo a que sea lo que de él piensas. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra actitud de estar pensando, de estar observando a los demás, a ver qué hacen bien o qué hacen mal. Y generalmente no es lo que hacen bien, sino que estamos señalando los defectos del otro, ¿verdad? Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado, precisamente, porque eso es una acción criminal, lo que nosotros hacemos en este ejercicio del poder de la mente que emite pensamientos, y esos pensamientos llevan a juicios que nosotros no tenemos derecho a hacer porque desconocemos completamente qué es lo que pasa en la circunstancia de ese ser humano, ¿verdad? Entonces, el sentimiento del odio genera en nuestra mente formas mentales que una vez puestas en acción,
ya no podemos controlar. Es como aquella aquella fábula que se cuenta, creo que es en el budismo, o por lo menos en el hinduismo, cuando va en busca de consejo ante el maestro y le dice que cómo eh, se adquiere la sabiduría, ¿no? Y entonces, pues, bueno, creo que lo estaba confundiendo. Bueno, total que eh, cuando uno libera un pensamiento, ya es difícil que uno lo pueda controlar porque esa energía ya viajó, ya no está bajo nuestro control. Y lo que yo les quería referir, no sé si es respecto de la sabiduría, no recuerdo, pero le dice que tome un saco con plumas que lleva dentro del saco y que las vaya distribuyendo en cada casa que encuentre. Y entonces, pues hace esto el discípulo y, y le dice, ya lo hice, maestro. Ahora, le dice el maestro, ahora ve y recógelas. Entonces, pues ya no encontró ninguna pluma porque se las llevó el viento, ¿verdad? Le dice, ya no encontré ninguna. Y le dice, así son nuestras palabras, así son nuestros pensamientos. Una vez liberados, es difícil que los podamos regresar a su punto de origen. Entonces, esta es una lección que debemos aprender, que una vez liberada un pensamiento o una palabra, pues ya no. A lo que hacía referencia hace rato, no recuerdo quién, creo que Norma o no recuerdo quién, palo dado ni Dios lo quita, dice el dicho, ¿no? Así, en esos términos. Entonces, toda acción que realicemos, pues ya queda registrada en la luz astral y de ahí los señores escribanos, que son los señores del karma, pues ahí, de ahí toman nota y entonces es la carga que le dan a uno para que uno pueda lidiar en esta vida, ¿no? Entonces, como estos pensamientos viajan o, o permanecen en nuestro entorno también, afectándolo a nuestro entorno con vibraciones de muy baja calidad. Somos los responsables de las guerras. El odio ata, el amor libera. Sí, creo que Krishnamurti dice que realmente nosotros con nuestros pensamientos somos los que enviamos a los combatientes al frente de batalla. No son sus gobernantes. Ellos toman decisiones solamente, pero llenamos el ambiente de odio, de rencor, de deseos de conquista, de deseos de estar por encima del otro. Y también dice Krishnamurti que por temor, el temor juega un papel muy importante también porque si yo tengo miedo, entonces voy a buscar asociarme con otros para poder defenderme. Y entonces una vez que ya estoy fortalecido, ahora para evitar que me puedan invadir, por ejemplo, o hacer daño, entonces doy un paso hacia el frente y digo, ahora que ya soy fuerte, ya no tengo miedo y voy a terminar con ese problema. Pero como se dijo anteriormente, quizá solamente está en su mente, no es algo real. Y entonces, por eso se dan las invasiones y los conflictos entre los seres humanos, ¿verdad? Pero realmente el hombre que está deseando vengarse de otro individuo, pues está generando odio, está moviendo una energía que finalmente tiene respuesta. Si no encuentra una mente o un lugar donde depositarse, va a regresar al emisor. Pero si tuvo efecto y entonces logró impactar a una mente o a varias mentes o a muchas mentes, entonces todos esos, si ya de por sí tenían alguna emoción que corresponda a esta emoción que este individuo está emitiendo, entonces se fortalece, como se dice en el precepto, ¿verdad? Y entonces pasa del pensamiento a la acción. Por eso, repito, es muy importante cuidar lo que decimos y lo que pensamos y también lo que sentimos, desde luego, ¿verdad? Entonces, seguidamente dice, la teosofía enseña que el hombre debe liberarse por sí mismo, ¿sí? Entonces,
no hay nadie más, como ya se dijo anteriormente. ¿Sí? Bien, a ver, aquí cortamos. Genaro. Hola, muy buenas noches, Enrique. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Cuando se emiten esos tipos de pensamientos, palabras, oraciones, sea lo que sea, quedan obviamente grabados en la luz astral y me imagino que si, por ejemplo, hace 2 horas alguien emitió ese tipo de vibraciones en el espacio, luego, si yo estoy en ese mismo espacio a las 2 horas, o al momento que sea, puede ser que me afecten o afecten a otra persona esas vibraciones. Si en el espacio ese se generan muchas veces ese tipo de vibraciones. Sí, sí, así es efectivamente, pero también depende de la intensidad, porque no cualquier pensamiento va a impactar de inmediato, o quizá algunos pensamientos no van a impactar, ni quizá muy ligeramente, no van a incidir gravemente. Lo que sí es importante es también la intensidad y lo que tú decías, ¿no? El número de veces que esté yo enviando la cantidad de veces que se esté enviando esa forma mental o esa forma emocional. Entonces, también es menester que haya una intensidad que mueva una energía que pueda impactar de alguna manera efectiva, ¿no? Porque si solamente hablamos por hablar, pues entonces eso va a formar parte del karma planetario, solamente porque dije una tontería, porque dije algo que no llevaba ni siquiera una intención, porque además también eso es importante, la calidad de la intención y la intensidad de la intención del pensamiento, de lo que está uno emitiendo o de la sensación que uno tiene en ese momento, ¿sí? Ah, hay cosas que, pues obviamente, que en la acción cotidiana, pues por supuesto que aquellas personas que son más sensibles, si yo estoy en un auditorio o estoy sentado junto a una persona que está emitiendo mala energía, entonces yo la voy a percibir, voy a estar inquieto, no me voy a poder concentrar si estoy escuchando a alguien que está diciendo un discurso o dando una conferencia. Pero si tengo a mi lado o muy cerca de mí a alguien con esas características y que esté pensando intensamente, contrario a lo que yo quiero concentrarme, pues entonces sí, el impacto es inmediato también. ¿Sí? Quizá les ha sucedido también que eh, vayan a un templo, no sé, aquí yo visitaba un templo católico y yo me di cuenta que en ese templo los niños lloraban mucho, y mucho llanto de niños, y no había paz, no había tranquilidad, lo que se requiere generalmente, ¿no? Incluso el sacerdote a cada momento decía, por favor, o controlan al niño o lo atienden o van fuera del templo para que lo atiendan, ¿sí? Pero yo me di cuenta que siempre que yo iba sucedía eso. No era lo mismo si visitaba yo otro templo, donde se percibía armonía, pero en ese lugar había muy mala vibra. Y bueno, eso así es porque queda impregnado el medio ambiente, el entorno queda impregnado de todos esos pensamientos. Y recordemos que en los templos, por ejemplo, los que yo conozco, los católicos, pues generalmente la gente eh, llega llena de dolor, pedirle a Dios que le quite el dolor, que le quite el sufrimiento, que le resuelva sus problemas. Y todas esas energías se quedan ahí, ¿verdad? Se quedan flotando ahí. Entonces, cuando uno llega ahí, pues uno percibe esa mala energía o esa energía que desestabiliza. Eso es lo que puedo comentar. Pero también uno puede, digamos que, protegerse, ¿no? O sea, hacer protecciones, imaginándose una esfera o lo que sea, digamos, de ese tipo de vibraciones. Hay Porque dos a mí me cosas. sucede en un espacio de la casa de un familiar, el cual entro siempre y
me empiezan a llegar pensamientos de cosas que yo realmente no las pienso, que me doy cuenta que no son de algo internamente mío. Y todo tiene que ver justamente con eso mismo, con la carga que se le dio al espacio, que sé que en ese lugar sucede, o sea, suelen quejar mucho o cosas así, y cuando estoy en ese mismo espacio me empieza a suceder bueno, sé que estoy muy sensible justamente a eso, entonces cuando estoy ahí me empiezo a sentir de esa manera, aunque en ese momento no esté sucediendo alguna cosa negativa. Entonces empecé a practicar justamente eso, antes de entrar al espacio, protegerme, ya que no me di cuenta que deja de afectarme. Bien, yo creo que, bueno, eso es una cosa específica, lo que tú comentas, pero de hecho, el hombre que, o la persona que es amorosa y que tiene un gran poder de amar, pues difícilmente le van a impactar otras energías, que desde luego también depende de la fortaleza o de la fuerza que tengan también aquello de que está impregnado, esas vibraciones que están impregnando el entorno donde tú estés, desde luego. Eh, bueno, cuál es cuál es el chakra o la parte de nuestro ser que se ve impactada, pues eso depende del tipo de emociones que haya en el lugar o lo que tenga uno que enfrentar. En este caso, eh, bueno, hay quienes cuando van a enfrentar una discusión, pues se cierran su chakra del plexo solar y entonces pues no sienten ese impacto emocional, la ira, el enojo de la otra persona, todas las intenciones que tenga, pues se le van regresando y terminan por sentirse débiles, ¿verdad? Ya no están insistiendo. ¿Sí? Esa es alguna fórmula que puede practicarse en todo caso, pero pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque no todo aquello que yo sienta que me lastima, pues lo voy a rechazar, voy a controlar. No es necesario muchas veces, o generalmente no es necesario ir más allá. Uno tiene que controlarse mentalmente y emocionalmente para que uno pueda resolver un conflicto de esa naturaleza, ¿verdad? Con argumentos, con argumentos que sean válidos y además manteniendo el equilibrio emocional, porque de otra manera, si yo me pongo peor que el otro, pues entonces eso va a escalar a un conflicto mayor, ¿verdad? Pero sí, eh, uno debe estar siempre preparado mentalmente a través de esa paz interior que emane de nuestro propio ser. Y así, cuando uno llega a un ambiente de esa naturaleza, entonces realmente no le impacta a uno, porque uno está en otra condición. De manera natural, rechaza mi ser, rechaza mi aura, rechaza esa otra vibración. Entonces, eh, eso es muy importante, que nosotros debemos desarrollar, llegar al momento, claro, en que tengamos ese desarrollo interno que se transforma en poder y sin hacer ninguna otra cosa, eh, esas malas energías van a ser rechazadas. Eso es lo que pienso yo. Muchas gracias, Enrique. A ti, Caro. Gracias. Yo quería agregar que cuando recibimos impresiones del exterior, creamos una emoción o pensamientos y mientras esa emoción persista, pues esa vibración va a predominar en nuestro cuerpo astral. Va a pasar la emoción, el pensamiento, pero va a quedar esa vibración allí en el cuerpo astral. Y si además son constantes y persistentes esos pensamientos o esas acciones, pues la cantidad de materia astral dedicada a esas emociones va a aumentar, lo que va a hacer que cada vez sea más difícil rechazar la sensación. O sea que no vamos a tener resistencia al ataque. Por eso es que tenemos que de repente desviar el pensamiento a alguna virtud, a alguna cosa buena, como siempre nos dice, respirar, respirar y calmarnos. Gracias. Muy bien, Caro. Muchas gracias. Bien.
Pues, ya nos alcanzó el tiempo hasta aquí, entonces vamos a dejar hasta aquí el trabajo de hoy con respecto al ocultismo práctico.